el tema de la discapacidad, es muy importante que nosotros lo manejemos, ¿ok? Hoy es solamente una introducción y espero que les guste, y cualquier duda o algo que no sientan que no está bien, con mucho gusto estoy abierta para responderle, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esta es la primera clase. Bienvenidos todos a su primera clase, es un tema introductorio, y de la mano de Deportpie, Gustavo Pérez, que es nuestro gran aliado y es nuestro mentor. A ver, empezamos la interacción, ¿sí? Hay una pregunta muy clara. ¿Qué ve? ¿Qué veo? ¿Qué vemos? Es importante que ustedes me digan cuál fue la primera impresión que les causó la primera imagen. Luego vamos con la segunda. La primera imagen, que creo que está a mano izquierda. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué tal el Alguien trabajo? que me diga. ¿Cómo? Ah, ¿usted quiere que le vean esta uña? Las demás ya no. Todas. Ah. Creo que hay alguien en su trabajo. ¿Puede alguna persona decirme qué imagen, qué les inspira, qué observan en las imágenes que tienen en la pantalla, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Yo En lo que esta veo es imagen. una persona discapacitada en silla de ruedas. Muy bien, perfecto. ¿Y en la otra imagen, cómo es su nombre? Amparo Noemí. Amparo, mucho gusto. Igual Amparo, para mí. ¿y en la segunda imagen qué observas? También veo a personas discapacitadas llevando algún curso, ¿no? Aprendiendo algo porque están ahí como en una sesión, una clase. Exactamente. Entonces, en la primera imagen, Amparo vio una persona con discapacidad, ¿sí? Vimos una persona con discapacidad. Pero ella, la discapacidad le está limitando a realizarse como persona, como trabajadora. No, claro que no. Claro que no. Vemos que está vestida muy linda, ejecutiva, que tiene una computadora, un escritorio adaptado para que ella pueda introducir sus pies, ¿cierto? Se ve como que está el espacio bien acomodadito para que ella pueda estar, ¿de acuerdo? ¿Esa es la impresión que también tienes, Amparo? Sí, claro que sí. Muy A mí me bien. impresiona. Exacto. Muchas gracias y te felicito porque muy pocas personas miran el contexto, sino nada más ven a la persona. Ahora en la segunda, efectivamente, vemos un contexto donde hay una persona que está dictando un taller o una charla y está en una silla de ruedas. Y más o menos, ¿qué crees tú o qué creen ustedes de qué se trata la charla que ella está dando? En función de lo que vemos en el contexto que la rodea. Quizás que no hay limitaciones. O quizás sí hay limitaciones. Para ella no hay limitaciones, muy bien. Pero le está mostrando una imagen, ¿sí lo pueden ver acá? Hay una persona en silla de rueda y al frente de ella hay unas escaleras muy inclinadas, ¿cierto? No hay una rampa para que ella pueda subir. Entonces está ella como conversando a las personas que existen barreras para que las personas con discapacidad se puedan desplazar y desarrollarse y estar andando en la vida cotidiana de una manera normal o común, ¿cierto? Todo eso nos va a llevar a lo siguiente, a hacer y a tener un concepto de qué es discapacidad. Y el concepto de discapacidad dice es una condición de salud diferente. Ya va, creo que hay alguien que quiere entrar, pero no sé. Ok. Dice que es una condición de salud. Cuando te pide así, Fanny, tenés que admitir. Claro, lo que pasa es que... Admitir. Exacto. Listo. Muy bien. Gracias, Gustavo.
Entonces decimos que un concepto de discapacidad es una condición de salud diferente a la enfermedad. Es importante que se graben que es diferente a la enfermedad. Puede ser de naturaleza física o mental y que aparece desde el nacimiento o en el transcurso de la vida, que puede ser temporal, que puede ser permanente y que trae como consecuencia la pérdida o disminución de la capacidad funcional para realizar sus actividades cotidianas o laborales y restringe, mas no le limita su participación en la sociedad. Entonces es importante que este concepto se lo dejo un momentito para que ustedes puedan ir identificando algunos términos: enfermedad, condición, naturaleza, capacidad, sociedad, para que ustedes luego me puedan decir si hay una diferencia o no entre una palabra y otra. Ok. Diferencia entre discapacidad y enfermedad. ¿Alguien me puede decir, por favor? Es un criterio propio. No voy a evaluar si lo dice bien o lo dice mal. No, no, no. Aquí todas las opiniones son valederas. ¿Me pueden decir una persona qué cree que puede ser, cuál puede ser la diferencia entre discapacidad y enfermedad? Hola, ¿qué tal? Hola, querido Henry, ¿cómo está usted? Digamos que, bueno, desde mi punto de vista, la discapacidad es un ser humano que tiene cierto tipo de habilidades, ¿no? Pero que tiene unas pequeñas limitaciones, nada más. Con respecto a la enfermedad, ya es una consecuencia de síntomas, signos que perjudican a un ser humano a desenvolverse en las actividades de vida diaria debido a este tipo de consecuencia que es la enfermedad. Sin embargo, la discapacidad, como mencionó, es solo una persona con ciertas habilidades, pero que tiene ciertas características que le limitan a desenvolverse en otro aspecto, nada más. Muy bien. Por ahí vamos. ¿Alguien más? ¿Alguien más le gana a Henry? ¿Alguien más se atreve a decir qué diferencia? Ya vimos que era discapacidad. Ahora podemos ver qué será enfermedad. A ver, Giovanna. Buenas, Hola, Giovanna. ¿cómo está? Buenas noches, disculpen, no estoy en el trabajo. Sí, ya me di cuenta. Yo pienso que la discapacidad es algo que limita a la persona a realizar un tipo de, en este caso, de repente, de movimiento, ¿no? Puede ser de La movimiento. enfermedad es algo ya de repente provocado, ¿no? Por consecuencia de repente de una mala alimentación, de repente de un, no sé, un accidente, algo de repente hereditario, una enfermedad hereditaria, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, sí, gracias, Giovanna. Entre lo que dijo Henry y lo que dijo Giovanna, podemos hacer podemos darnos una idea. Aquí dice que es una condición, la discapacidad es una condición, que puede ser por una enfermedad, pero que la diferencia de una enfermedad, ¿por qué? Porque la condición puede ser que no sea dada por una enfermedad. O sea, yo puedo tener una discapacidad o una condición sin tener que haber estado enfermo. Pero sin embargo, una enfermedad es un padecimiento. El concepto de enfermedad es un padecimiento. La gente tiene una situación, una condición crítica en su salud que le limita en muchas cosas. En cambio, la discapacidad puede ser dada por una condición de salud. Es decir, yo tuve una inflamación en la membrana de las meninges en el cerebro y me produjo meningitis, y puede ser que la meningitis pueda ser viral o puede ser bacteriana, y esa situación me genera una condición en la alteración de las manos, en la condición motora del cuerpo. Puede ser. O puede ser que la meningitis, que es lo más común que genera, es la pérdida de la audición. Entonces, es decir, yo me enfermé de meningitis,
adquirí un virus, me vi muy mal, y esa consecuencia, la consecuencia de esa enfermedad, me generó la pérdida de la audición. ¿Sí podemos ver la diferencia? Entonces, ahora yo tengo una condición auditiva como consecuencia de una enfermedad. Entonces, vemos las dos vertientes. Eso es importante que lo sepa. Hay personas que le van a llegar a su consultorio que tienen una enfermedad, más no una discapacidad. Y puede ser que le llegue una persona con discapacidad que no haya tenido ninguna enfermedad. Por ejemplo, un traumatismo. Se cayó, se fracturó la pierna, se la tuvieron que amputar y lamentablemente perdió la pierna. No tuvo ninguna enfermedad. Fue a consecuencia de una situación traumática. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para llegar a eso, tomamos eso para llegar a esto. Quiere decir que la persona con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que pueden ser a largo plazo o a corto plazo, y que la interacción con el entorno le genera diferentes barreras que pueden obstaculizar su participación plena. Por eso les decía que observaran la primera imagen, la segunda imagen de la primera ponencia, la primera lámina, donde aparecía una persona sentada con una discapacidad motora en una silla de ruedas, dando una charla. Y les decía que esa persona, o se puede vislumbrar que esa persona estaba frente a unas escaleras, y esas escaleras no le permitían trasladarse o llegar al lugar donde ella se tenía que reunir o al lugar donde ella tenía que llegar. Esas se llaman barreras arquitectónicas y mucho más adelante las vamos a poder ver. Esas barreras pueden obstaculizar su desarrollo pleno y su participación plena en la sociedad, porque si yo no me puedo mover bien en los lugares donde me tengo que ir, lamentablemente no me voy a poder sentir bien y no voy a poder participar de lo que me corresponde como ciudadano. Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, muy bien. Dentro de ese término de personas con discapacidad, ¿qué términos a ustedes o qué palabritas ustedes conocen? ¿Se les hace familiar dentro del concepto que vimos antes, personas con discapacidad? A ver, ¿hubo alguna palabra que le llamó la atención del concepto? Algo que ustedes dijeron, ¿qué será barrera? ¿Qué será algo que ustedes crean que necesitan que yo les explique? ¿Puede alguna persona opinar? Están muy calladitos, ¿eh? A ver. Bueno, entonces yo les decía que esos términos que ustedes tienen que saber es discapacidad, que puede ser física, mental, intelectual o sensorial. Esas palabras no son del común denominador, no las tenemos en nuestra casa, nosotros no hablamos todo el tiempo de que hay alguien Perdóname, físico. Fanny, perdóname. ¿Sí? No, me gustaría, porque son muchos los que están escuchando esta clase, que es una clase que no se da nunca, me gustaría que participen cuando la profesora acá le está preguntando. Sáquense las dudas, chicos. No se pongan mal, porque toda pregunta es buena, ¿sí? Ninguna pregunta es mala. Entonces Y yo estaría no voy bueno a censurar, que no voy a participen censurar un a nadie poquito. porque me diga Claro, por algo que yo eso. considere. Está bueno que sea un ida No y tengan vuelta, porque si no la temor. profesora va a estar, alguna pregunta y cri, nadie pregunta nada. Y es un tema nuevo, entonces sáquense en todas las dudas, pregunten todo lo que ustedes... No hay ninguna pregunta tonta, todas son válidas. Entonces pregunten, hagan Totalmente. dinámica la charla. Perdóname, Por Fanny, que te supuesto. interrumpo. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Siempre los aportes son bienvenidos. Entonces les digo que en este concepto de discapacidad, ustedes tienen que estar ojito con que es una discapacidad, que es una deficiencia, que puede ser una deficiencia mental, intelectual, sensorial, porque a lo largo de las otras clases que vamos a ver, nos vamos a encontrar que vamos a tener personas con diferentes discapacidades en función de este concepto, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Y también van a tener en cuenta que existen diferentes barreras en sus consultorios que van a tener que modificar y que mejorar y que adecuar o adaptar para poder recibir a las personas con discapacidad
que ustedes, que le soliciten su permiso, ¿sí? Ahora, muy bien. Quiero decirle lo siguiente. Dentro de lo que es la discapacidad, existe un margen muy amplio y nosotros vamos a ir adaptándolo para que ustedes puedan irse apropiando del mismo. No tengan ningún temor porque aquí vamos a aclarar todo. Entonces, bueno, esta ya la pasamos porque vimos esos términos que yo quería que ustedes vieran y que se familiarizaran y sobre todo que no lo olvidaran. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora vamos con lo que nos rige a nivel general en el mundo sobre las personas con discapacidad. Y están las normativas universales e internacionales, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en su artículo primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho. Y los derechos primordiales de la salud, del bienestar, de la libertad de expresión, de la libertad de tránsito, de la libertad de tener una alimentación, la libertad, el derecho a una familia. Esta declaración la firmaron todo un conglomerado de países, entre ellos Perú, y de allí desprenden una serie de normativas que se dan en el país, en la región y en los municipios, que pudiera ser como, por ejemplo, acá en Argentina, es la república, es el estado, es el municipio, son las provincias, y en las provincias están otros más pequeños. Y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso del Perú, existen muchísimas leyes que amparan a las personas con discapacidad y que se desprenden de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual la ratifica Perú en el año 1978, y así sucesivamente firmó y creó una cantidad de leyes, la ley de la mujer, la ley de las personas con discapacidad. Hay tratados que ha firmado el Perú de manera de velar porque las personas con discapacidad se les respete y se les garantice sus derechos. En este último aparte está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, y que casi toda Latinoamérica, dentro de los 100 países que lo firmaron, está su país. Y están así, voy a ir pasando una serie de leyes y de declaraciones y documentos internacionales que permiten que a nivel universal y local se velen por el derecho de las personas con discapacidad. En este caso tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre, en el sentido amplio de la palabra, sin discriminación de género ni de sexo, y dice que toda persona tiene derecho que su salud sea preservada con medidas sanitarias y sociales relativa a la alimentación, al vestido, a la vivienda, a la asistencia médica, correspondiente al nivel que permitan sus recursos y los recursos públicos de la comunidad. ¿Por qué es importante que ustedes sepan esto? Porque ahorita a nivel mundial, y sobre todo en Latinoamérica, se está luchando para que la podología entre dentro del sistema de salud, que se considere la podología es una partecita importante de la salud. Ya hay muchos otros países que pertenecen al sistema de salud de su país, pero hay otros que no. Entonces, esta declaración sería, digamos, un penáculo que nos permitiera decirle a las autoridades de mi país, mira, nosotros prestamos un servicio que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el bienestar de la persona. Por eso es importante formarnos correctamente para que nuestros procedimientos y nuestro abordaje a las personas con discapacidad y a las personas en general sea acorde con los requerimientos que exigen un Ministerio de Salud. ¿Vamos bien? ¿Sí se puede entender lo que les explico? ¿Sí me doy a entender? Sí, claro, sí se entiende. Muy bien, muchas gracias. Profesora. Perfecto. Y fíjense que cuando nosotros estamos hablando de que existen normas internacionales para velar por los derechos de las personas con discapacidad, y en el devenir del tiempo se han cambiado la terminología para dirigirse a las personas. Es el caso de esta, que es bastante antigua, y dice Declaración de los Derechos de los Impedidos,
y es una palabra que realmente en la actualidad no se está utilizando. ¿Por qué? Porque una persona, por mucha la limitación que tenga, no le impide realizarse en la sociedad o realizar la mayoría de las cosas. Va a depender de la misma condición, como lo habíamos hablado en su concepto. Entonces dice, el impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica, funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia. ¿Por qué entonces lo tomo? Precisamente porque es el podólogo en el que en algunos países él lleva la atención y es el responsable de brindarle a la persona aparatos, prótesis y ortopedia. En otros países son los traumatólogos, en otros países son los deportólogos que están en la parte de la atención podológica de los atletas, de los deportistas. Pero ustedes como podólogos o futuros podólogos o licenciados en podología tienen dentro de su responsabilidad y dentro de su rol brindarle toda la atención necesaria para que esta persona pueda mejorar cualquier condición que esté presentando sus pies. Aquí vemos. Entonces, para redondear la idea de todos estos estamentos legales internacionales y universales, llegamos a la conclusión que ellos nos dicen que todos los seres humanos, con discapacidad o no discapacidad, blancos, negros, rusos, de todo el continente, de cada continente, de cada país del mundo, tiene igualdad de condiciones. Ellos deben participar plenamente, independientemente de su condición. Ellos tienen libertad y derechos humanos, sociales, civiles y políticos. No, él tiene discapacidad, él no puede votar. No, no hay ninguna ley que pueda violentar ese derecho. Ellos tienen igualdad y derechos de oportunidades, es decir, pueden jugar un deporte, pueden ir al podólogo, pueden estudiar alguna, ahora que está muy de moda la tecnología, y se pueden hacer adaptaciones para que ellos lo hagan. Y podemos ver que hay niños que están más comprometidos que otros, y eso no significa que ellos no puedan participar plenamente dentro de lo que es el proceso de su atención y dentro de lo que es su desenvolvimiento en la sociedad. Estas normativas que dejé ahora, para finalizar esta parte, está la de uniformes, equiparación e igualdad de oportunidades. Una persona con discapacidad tiene muchísimo tiempo sin ser atendido por un podólogo. Hay podólogos que los atienden, por supuesto hay sus excepciones, hay otros que lo han tomado como un reto, porque no es muy fácil atender a una persona con autismo, no es muy fácil atender a otra persona que tenga alguna condición que se necesite aprender a atenderle. Se necesita saber sus características, sus condiciones, su conducta, sus necesidades para poder atenderlo. Y la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las personas con discapacidad, firmada en el año 1999. Es importante que ustedes sean, por eso les toco su corazoncito, y siempre lo digo, y se me entrecorta la garganta, porque hoy nosotros estamos aquí muy bien, pero no sabemos si nuestra vida puede dar un vuelco, y pueda ser que a alguien muy cercano tenga una condición, se le genere una condición, una discapacidad, una lesión o algo, y seamos entonces allí allí es donde vayamos nosotros a decir, mira, ahora sí quiero velar por los derechos. Tenemos que anticiparnos a eso, y que nuestro corazoncito, con todas estas leyes que son universales y que debemos nosotros cumplirlas, en función de que en algún momento nosotros podemos ser los que están del otro lado de la barrera. Es por eso, nos hacen un llamado muy importante a la responsabilidad en el ejercicio de la profesión de la podología, en la atención no solo de las personas con discapacidad, sino cualquier persona. ¿Sí? ¿Estamos muy bien por ahí? Sí, claro. Bueno, perfecto. Todas estas leyes nos llevan a un principio que desde hace mucho tiempo se está radicando, que es la normalización, es decir, una persona normal, pero ya no hay personas normales, somos todos diferentes, ¿cierto? ¿Se imaginan que todos fuesen así, con el pelo pintadito como yo, con los labiecitos pintados, ¿cómo? Con los lentecitos así? ¿Cómo nos diferenciaríamos?
Si fueran todos así como Gustavo, como Henry que está perdiendo un poquito el pelito por ahí, ¿cómo vamos a saber cuál va a ser Henry? ¿Verdad que no? Esto está muy calladito hoy. Bueno, este principio nos dice que todos somos iguales, que se desprende de cada una de las declaraciones por los derechos de las personas, y que nosotros somos responsables de la no discriminación. Yo les comentaba a las chicas que le di clase de Colombia, que ellas me decían que es cierto, que ellas por lo general no es que discriminaban, pero sí les daba mucho miedo atender a un niño con síndrome de Down. Y había una de ellas que me decía que su vecina tiene un niño con síndrome de Down, decía, por favor, le puedes cortar las uñas. Entonces a mí me daba mucho miedo, me dice ella. Y no era que yo no quería al niñito, sino que yo no me atrevía porque no sabía cómo hacerlo. Y entonces ella sentía como que lo estaba discriminando. Cuando no hay una intención verdadera de dañar y de alejar, no estamos hablando de discriminación. Pero se puede hacer sin querer, como decía el chavo, sin querer queriendo, ¿sí? Bueno, entonces, dígame mi amor. Tal vez es como usted dice, ¿no? La falta de preparación, porque este tipo de pacientes también requiere una atención especial, ¿no? Manejarlos, porque a veces son un poquito tercos, ¿no? O a veces tienen miedo. Exactamente. Entonces, saber cómo abordarlos, cómo ¿Con poder... quién hablo? Con Luisa Taí. Luisa, perdón. mira, sí, no te preocupes, mi amor. Tienes toda la razón. Mira, no ha habido una participación tan importante que hemos descubierto con toda esta investigación que estamos haciendo y con todo este proyecto, que más que discriminarlo es que no tenemos la preparación. Y por eso es la batuta y por eso Gustavo dice, vamos a llevarlo y lo vamos a llevar. Porque muy aparte de saber, de prepararnos, ¿no? De aprender esto nuevo, yo creo que también es un tema de carisma del profesional, de empatía. Eso es muy importante. Mira, tocaste palabras que son claves para la no discriminación. Si tú te ubicas en los zapatos del otro, como dice el concepto coloquial de empatía, tú le dices, ¿qué es empatía? Entonces la gente dice, es colocarse en el zapato del otro. Pero más allá de colocarse, porque yo me puedo poner los zapatos, mi mamá tiene unos tacos hermosos, que me encantan, pero caminar con esos tacos o esos tacones, como lo camina mi mamá, no, olvídalo, me caigo toda, estoy en el piso, ¿sí? Claro, entonces la capacitación es no solamente es cómo cortarle las uñas, cómo atenderlo, cómo curarle una herida, sino también cómo se maneja este tipo de pacientes, ¿no? Exacto, entonces yo ubicarme en qué pudieran ellos estar pasando. Y si yo soy muy refranera y les digo, el conocimiento, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Porque si usted sabe cómo se comporta una persona que tiene autismo, si usted sabe cómo se comporta una persona que tiene síndrome de Down o que es sorda, y ya tú más o menos te das una idea, entonces tú dices, bueno, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero si no investigo y no me formo, me quedo nada más con la práctica, cortar las uñas, sacar la uña encarnada, o encarnada como es correcto, cortarle los callitos, y me llega una persona que no se quiere ni dejar tocar, y que cuando ve el consultorio lo mira, y dice, no, yo no quiero entrar aquí. O estabas vestida totalmente de blanco y él a los médicos lo detesta, ha tenido traumas. Entonces, esa empatía y eso que tú dices es lo que nosotros queremos llevarle a todos. Queremos que ese corazoncito, abrirlo, porque el corazoncito de todos los seres humanos está hecho de humanidad. Fue creado, para los que creen en Dios o no, fue creado, ese sentimiento lo tenemos todo. Y lo que tenemos que hacer es descubrirlo, y así como que darle apertura a todo esto. Entonces por eso decimos que no, a veces discriminamos sin querer, por desconocimiento, por miedo,
casi siempre es por miedo, porque yo digo, ¿y si se lo hago mal? ¿Y si le corto de más? ¿Y si se mueve? Y seguro, o sea, me empiezo a llenar de una serie de incertidumbres que no me permiten a mí atenderlo. Entonces dice, no, pues, mira, yo tengo un amiguito que necesita que le corte las uñas, su mamá está desesperada. No, ese tiene una condición, yo no atiendo a niños así, ¿sí? Entonces, por eso decimos que hay discriminación que son intencionales y hay discriminaciones que son en función, que es la que nosotros estamos combatiendo, en función del desconocimiento, del miedo o de la angustia que nos puede generar no saber cómo atenderles. Entonces, la discriminación nos lleva a integración y a inclusión. ¿Qué creen ustedes que sea integración? A ver, Silveira. ¿Silveria sabe qué será integración? ¿Hay alguien? Bueno, les comento. La palabra integración viene de formar parte en algo. El equipo está integrado, ¿no les ha pasado en la escuela? O ahora cuando están estudiando, el equipo está integrado por Luisa, por Siberia, por Gustavo y por Fanita. Que soy yo. Pero resulta que nada más lo hacen Luisa y Siberia. Y Fanny, Gustavo y la otra no hacen nada. ¿Participan o no participan? Están en el equipo, pero no hacen nada, ¿cierto? Entonces, la integración es formar parte de algo, más no ser partícipe del mismo. En cambio, la inclusión, nosotros lo consideramos aquella facultad que nos dice que yo soy partícipe de algo. Por lo general sucede en los colegios, no sé si tienen conocimiento, pero hay un niño con síndrome de Down integrado en preescolar. Y la maestra hace las actividades, pero el niño no, él no puede. No, él no está capacitado. Pobrecito, él es un enfermito, no puede. ¿Está incluido o está integrado? Integrado, muy bien. Cuando decimos cuando está integrado es porque no participa, inclusive está a un ladito y las actividades y todo se realiza en función de que él no participa, ni siquiera se le pregunta. Vamos a poner un ejemplo en el consultorio. Llegó Fanny al consultorio y Fanny no ve nada y voy con mi mamá. Entonces los podólogos me dicen, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama él? Pero como me ve que estoy ciega, le pregunto a mi mamá, porque debe ser que yo no hablo y no escucho. La única condición que yo tengo es que no veo. ¿Él me está haciendo partícipe de la consulta o no? ¿Qué creen ustedes? No me está haciendo partícipe, por lo tanto no es inclusión. Ajá, dígame. porque le preguntó a su mamá, ¿no? No directamente a ella. Claro. Entonces, si yo veo que es una persona que llegó a mi consultorio y en la que tiene el dolor y la molestia es él. La mamá puede tener una idea porque vivió cuando lloró, cuando se quejó, cuando se sintió mal, ¿verdad? Pero la que tiene la condición o la que necesita la atención es la persona que tiene la ceguera. Entonces yo me dirijo directamente a él. Entonces eso se llama inclusión. ¿Y por qué lo damos nosotros aquí? Para que ustedes sepan en un futuro, cuando vayamos a seguir desarrollando todos los temas, qué es inclusión y que el deber del podólogo es trabajar con la inclusión. Es trabajar con la participación de la persona que viene a atenderse. Sucede inclusive hasta con los niños. Vienen adolescentes a mí, niños, infantes y adolescentes, vienen a mi consulta. Y yo le pregunto, hola Gerardo, ¿cómo estás tú? Bien, cuéntame qué te pasó, ¿por qué estás hoy aquí? Y allí salta la mamá. Ay, usted no sabe que él me dijo, ya va, un momentico, mi amor lindo, un segundito, yo te voy a escuchar a ti. Pero necesito primero escuchar a Gerardo, ¿sí? Bueno, dale. Entonces, allí yo, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy haciendo importante, él se va a sentir contento. Él va de alguna manera
a sentirse satisfecho de que yo lo estoy tomando en cuenta. Eso es trabajar con inclusión en mi consultorio de podología. Después, yo le doy la palabra a la mamá y la mamá complementa algo que seguramente a Gerardo se le olvidó, ¿sí? ¿Vieron la diferencia? ¿Se pudo percibir? ¿Ustedes la tienen clara? Fanny, no me quedó claro entre la diferencia de integración e inclusión. Bueno, ya inclusión ya escuché con más atención. Ok. Integración. Entonces, integración. En integración, el niño va al consultorio y el podólogo no se dirige al jovencito. Solo le pregunta a la mamá, a ver, ¿qué le pasó al niño? ¿O qué le pasó a Luisa? Ay, Luisita se cayó, no sé qué más. Y Luisita está sentada en el sillón, sin hablar, sin poder expresarse, sin decir que le duele, ni nada. Entonces la mamá le dice, sí, le duele la uñita, se la golpeó con la silla, y después él con un ganchito se estuvo dando, y bueno, se le inflamó y por eso estamos aquí. Ah, bueno, siéntate ahí, Luisita. Vamos a hacerte, te voy a hacer esto, esto y esto. Y Luisita no opinó nada. El podólogo no sabe si Luisita de verdad que le duele, si le duele, o si ya se le quitó. No sabe cuáles son los sentimientos y qué le pasa a Luisita. Entonces, esa persona forma parte de la consulta, pero él no es partícipe y nadie lo está tomando en cuenta. ¿Sí? Entonces, él está formando parte de una consulta, está integrado con 3 personas, de la cual él no participa para nada. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de integración es porque la persona que necesita ser atendido o el que tiene la condición no participa activamente de lo que se está realizando. Por ejemplo, sucede en la escuela. Tengo un niño con síndrome de Down en el salón. Y la maestra dice, pobrecito, tiene síndrome de Down. Ah, él no puede correr. No, él no puede hacer esto. Y lo pone en un pupitre, en un ladito allí, y se dirige todo a los demás compañeros. Pero él está allí en una sillita, en su pupitre a un ladito. Entonces él está integrado al salón, pero no participa, no lo pasan a la pizarra, la maestra no le pregunta si entendió, no le revisa el cuaderno, ¿sí? ¿Ese ejemplo lo entienden un poco mejor? ¿Sí? Perfecto. Hay 2 claves para entender. En la integración, la persona que es principal, que es protagonista, no participa y no es tomada en cuenta. En la inclusión, la persona que tiene la condición y que es protagonista es tomada en cuenta, se le da importancia, su opinión vale y se le hace partícipe de lo que le acontece y de lo que está sucediendo. Ahora sí. Muy bien. Entonces, como podólogo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer integración o vamos a hacer inclusión? Inclusión. Muy bien, muy bien. Excelente. Entonces es importante que para hacer inclusión nosotros erradiquemos de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra boca las siguientes palabras. Sobre todo es importante que no las digamos nosotros y que tampoco permitamos que nuestro entorno, nuestros colegas, las digan, y que con todo el amor del mundo y que con toda la paciencia del mundo podamos corregirle y decirle cómo debe ser, ¿ok? A ver, si ustedes conocen estas palabras. Allí me van diciendo qué palabras conocen. ¿Hay alguien que las pueda leer? Sí, cieguito, por ejemplo, cieguito, ¿Mm? lisiado, Muy bien. sordito, Ajá. impedido, Impedido, ¿se acuerdan que lo vimos en una de las declaraciones? pobrecito, Pobrecito, sí. disminuido, Disminuido. Ay, no, él no puede. mudito, Mudito. Hay una que también dice, él es sordo mudo, que no está aquí.
Él es sordomudo. ¿Alguna otra persona conoce alguna de las palabras que están aquí que identifican a las personas de manera muy despectiva a las personas con discapacidad? A veces es especial. Sí, va a depender de cómo lo diga, porque hay términos que se refieren a que tiene necesidades especiales, y en algunos casos en el área educativa necesidades educativas especiales, pero va a depender de cómo sea el tono. Yo les voy a enseñar algo que me enseñaron a mí, a lo mejor algunas de ustedes ya lo saben. Las cosas no son lo que se dice, sino cómo se dice. Usted me puede decir, ay, esta se quiere hacer rubia. O me puede decir, ay, Fanny, ahora estás muy rubia. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y me lo estás diciendo, como dice uno, despacito, así, echandito de broma, pero son dos cosas que me la están diciendo. Entonces yo digo, por ejemplo, Fanita, ella es especial. A decir, ay, pobrecita, ella es especial. ¿Ven la diferencia? ¿Sí? Entonces, estos términos, es importante que ustedes lo vean y cuando la clase le quede grabada, no permitan nunca decirle a nadie de sus pacientes, ah, yo tengo un pacientito, él es enfermito. Ay, hoy viene Fanita, la enfermita. Ay, Gustavito. Es el tuyo ese. ¿Sí? Había una palabra muy común que la dejé, que la dejé en amarillo, que son muy resaltantes, que te decía, ay, qué tarado. Para decirte que eras como bruto, como retrasado. ¿Sí? Que no está aquí la palabra retrasada, sí está. Y el otro es mongólico. Ay, qué mongólico. Este sí es mongólico. ¿No lo percibieron ustedes en algún momento? ¿No lo escucharon? ¿Verdad que sí? Entonces es importante que hoy hagamos un compromiso importante, valga la redundancia, de que estas palabras ni las van a decir, ni las van a permitir que las digan, y van a ayudar a las personas con el más grande de los amores a decirle, mira, no se dice así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. Y ser diferente es algo común. Y no da derecho a llamarnos despectivamente o dirigirse a nosotros despectivamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pero sí puedo decir lo siguiente. Aquí. ¿Se acuerdan del concepto de discapacidad? Decía que condición, ¿cierto? No decía enfermedad, decía condición. Entonces Fanita tiene una condición de TDAH. ¿Qué significa TDAH? Déficit de atención e hiperactividad. Es decir, lo que la gente decía hiperkinético. Ese muchachito sí es hiperkinético. Se para, camina, toca la pelota, tiene el carrito, agarra el lápiz, usa el celular, se monta en la silla, se para. Ese que es sumamente tremendo, que no sabemos cómo controlarlo, puede ser que tenga un déficit de atención o hiperactividad. ¿Sí? Hay alguien que tiene Voy un momentito para ver el chat. Porque hay bulla, cierren el micrófono. Sí, hay alguien que tiene el micrófono. Me dicen que en el chat del WhatsApp que hay dos personas que quieren entrar, pero que no pueden. Yo les di a admitir, pero no sé por qué no pueden entrar. Sí, Gustavo, ¿estás por allí? No, creo que Gustavo no está. Bueno, entonces dijimos sí, que... estoy, Fanny, estoy. Mi amor, que entrar. Si no, que Remigio vuelva a ser hospedador. Total, vos no vas a poner otro power, o hay otro power aparte de este. No voy a poner otro power. Entonces, hacer hospedador a Remigio de vuelta y que él se encargue de hacer admitir a la gente. ¿Y cómo lo hago? Para hacerlo hospedador a Remigio,
o a la escuela, tenés que ponerte encima de la fotito de ellos y con el Ok. mouse, con la tecla derecha, apretá los 3 puntitos y dice hacer hospedador. Muy Está bien. como hospedadora. No, pero te va a hacer a vos para que vos manejes la gente que quiera entrar. Ya. Ah, ya, perfecto. Pero se va a perder lo que ella está exponiendo. No hace falta porque te tire de costado a vos. Ok. Ok, entonces, ¿qué? Vos lo tenés a los alumnos de costado en la pantalla, ¿no? ¿No, Fanny? Sí, los tengo de costado. Bueno, buscá el logo de BS, del logo de la escuela. Ya lo BS busqué. Salud. Bueno, Ajá. arriba a la derecha hay 3 puntitos, ticlealo y dice hacer hospedador. Lo que pasa es que está todo en inglés. Ah, bueno. Only, mataste. ahí también me maté. Alguien Vamos a que ver. te diga qué significa. No sé por qué tenés configurado en inglés el Zoom, en castellano. Porque mi hija, su computadora, mi hija trabaja para países, para Está otros bien, países. bueno. Fíjate, a ver, Stephanie, Ya lo hice. ¿ya lo hice? ¿Ya está? Sí, Listo, ya lo hice. listo. Buenísimo, muchas gracias. Disculpen, Ya chicas, disculpen a todos, chicos también. tengo el mando. Ok. No, era que estaba en inglés y quería hacer algo que me Y para cortar. Ay, perdón. Por favor, Stephanie, pues abre el sonido. Abre el sonido, madre. Y aquí estoy. Ya, te había cortado. Ajá, me lo había cortado. Muy bien, disculpen por favor la interrupción. Eso es como dicen en la televisión cuando estamos en vivo. Bueno, entonces continuamos. Aquí pudimos ver la palabra condición que estaba en el concepto de personas con discapacidad. Y dijimos que TDAH era déficit de atención e hiperactividad, y puede ser que nosotros en el consultorio nos vayamos a encontrar a una persona, a un niño que tenga muchas características como las que le mencioné, que más adelante vamos a ir trabajando cada una de ellas, pero nosotros debemos saber, es el término. Yo me digo, yo tengo a Fanita o a Fanny con la condición de TDAH, ¿verdad? Yo puedo decir, yo atiendo a Fanny, es una niña de 7 años que tiene dificultades para el aprendizaje. ¿Y por qué señalo estas dos personitas o estos dos? Porque por lo general no tienen ninguna característica física, ni tienen algún estereotipo en su conducta que indique que sea una persona con una condición especial o con una discapacidad. Son personas del común, que tú ves a un niño que tiene déficit de atención y hiperactividad, no tiene los ojos achinados, no tiene ninguna característica física que diga que tiene una condición, ¿de acuerdo? Igual los niños con dificultades en el aprendizaje. Pero en el consultorio nosotros nos vamos a dar cuenta cómo debemos atenderlo. En cambio, los niños con autismo, por lo general, presentan algunas características, pero yo puedo decir que, acuérdense que estamos en los términos. Tengo un niño con condición de autismo, o tengo un niño, una persona con autismo. ¿Sí estamos entendiendo los términos? Pero hay algo mucho más importante que señalar su condición, es que tiene su nombre. Yo no necesito decir, hola, José Autista, ¿cómo estás tú? No, hola, es una persona común, ¿cierto? Entonces, lo que necesito saber es que su condición para yo poder prepararme para su atención. Ahora, los otros términos. Entonces, decimos que una persona con discapacidad antes era una persona con una condición, ¿cierto? Una condición de dificultades, con una condición de autismo y con una condición de hiperactividad. Ahora tengo una persona con discapacidad. Tengo una persona con discapacidad motora, tengo una persona con discapacidad visual, tengo una persona con discapacidad auditiva y tengo una persona con discapacidad cognitiva. A la persona con discapacidad motora no le voy a decir paralítico, no le voy a decir impedido, ¿cierto? Dijimos que esa palabra lo erradicábamos.
Sí, aparte de los efectos de llenar la historia clínica, Fanny, también, ¿no? Que en ese caso, si fuese Exactamente. en ese caso, si fuese un niño, lo estarías armando con los padres, pero lo que vas a poner, la diferencia en decir si una discapacidad o una capacidad motora contra es un paralítico, por ejemplo, ¿no? Exacto, no puedo colocar en la historia clínica su condición de paralítico. Voy a colocar es una persona con discapacidad motora. Y puedo inclusive decir cuál es la discapacidad motora, porque puede ser discapacidad motora de los miembros superiores o discapacidad motora de los miembros inferiores. O puede ser que presente una condición bilateral o unilateral, es decir, una persona que le dio una hemiplegia o que le dio una ACV, un derrame cerebral, una trombosis, y nada más tenga impedido o tenga comprometido, perdón, es la palabra, comprometido solo uno de los lados. Es decir, que nada más puede mover la mano derecha y la mano izquierda no la mueve. O el brazo derecho y la pierna derecha presentan una condición, un compromiso, ¿sí? Igual entonces nos encontramos con el término persona con discapacidad visual. Y en el caso de la persona con discapacidad visual no puedo decir es cieguito. Ay, pobrecito, él es cieguito. No, es una persona que tiene una discapacidad visual, que más adelante vamos a ver cuáles son los tipos de discapacidad visual. En el caso de discapacidad cognitiva, que tiene que ver a su desarrollo intelectual, ¿verdad? A esas funciones básicas de análisis y de comprensión, que por lo general no es que no las tenga, sino que presenta un retraso o un retardo en la comprensión de algunas áreas, y que está muy relacionadas con el análisis, con comprender qué es lo que puede estar pasando y de expresarlo. Y también tiene mucho que ver con todas esas funciones que tienen que ver con el intelecto. Por lo general tienen un coeficiente intelectual por debajo del promedio y se les dificulta la lectura, las actividades básicas escolares también. ¿Ok? En el caso de la discapacidad auditiva, yo tengo una persona con discapacidad auditiva. Aquí sí puedo decir tengo una persona, atiendo a una persona sorda o con un compromiso auditivo, pero no puedo decir la sordita y no puedo decir el sordomudo. ¿Por qué no digo la sordita? Porque es muy despectivo y los hace sentir muy mal. Aparte de eso, puedo decir que es sordo porque tiene comprometida la audición, pero puede ser que la sordera sea total o parcial y eso lo vamos a ver más adelante. El hecho es que el término que vamos a emplear no puede ser bajo ningún aspecto sordito, sordomudo, pobrecito, enfermito, discapacitado, impedido, nada de eso. Acá les traje una descripción de cómo, inclusive lo pueden encontrar, de la descripción universal de la simbología universal o internacional de las personas con discapacidad. Y vemos que acá una persona tiene, es su cara o su cabeza con algunos puntos segmentados a nivel de lo que es la parte superior de su cabeza. Los viernes. ¿Hay alguien con el micrófono? Eso nos indica que es una persona que tiene una discapacidad cognitiva. Entonces, cuando ustedes ven en un auto o en un carro, en un transporte público, en una institución, que aparezca ese símbolo, quiere decir que hay una persona con compromiso o con discapacidad cognitiva. Si la ven con un bastón, y va a depender del color del bastón, me va a decir a mí que es una persona ciega, pero puede ser que tenga disminuida la visión, puede ser que no sea ciega total. Y cuando encontramos esta, me salí. Ya va, disculpen. Stephanie, aquí está. Aquí. Listo. Entonces, cuando vemos que está acompañado de una mascota, en este caso un perro, estamos
en presencia de una persona que puede ser ciega total, o puede ser que tenga también disminuida algún otro órgano de los sentidos, que puede ser la audición, que puede ser sordo ciego, ¿ok? Y en el caso de que ven la oreja, estamos hablando de una persona que tenga discapacidad auditiva y que puede ser que sea total o puede ser que sea parcial, ¿ok? ¿Esta parte se entendió? ¿Me di a explicar? ¿Los conceptos fueron claros? Sí. Muy bien, me alegro mucho. Entonces, en función de todo esto que vimos, caemos de una manera muy general en lo que son adaptaciones. ¿Qué serán adaptaciones? ¿Quién me dice más o menos qué cree que es adaptación? Fantástico, fantástico. Adecuación. Esa es la mejor palabra que usted ha dicho. La felicito. Adecuación. Y antes de hacer una adecuación en la parte física o del espacio, yo siempre les digo y les traigo que hay que hacer una adecuación acá adentro, acá, en el corazoncito, en el alma, en los sentimientos. Lo que les decía al principio, a veces yo le digo a mis alumnos, yo vengo a hablarles de discapacidad a una persona humana, no al podólogo, no al estudiante de podología, no. Yo vengo a hablarle a una persona humana, a ese ser humano que Dios o que quien ustedes crean le ha diseñado unos sentimientos maravillosos y que a partir de esta ponencia usted tiene que empezar a sacarlos. Hacer esa adecuación. Porque saben una cosa, yo les voy a explicar un poquito de forma general lo que sigue, ¿verdad? Pero si yo como persona, como decía Luisa antes, si yo como persona no tengo la intención de hacerlo, de atender, de ser empático, de encariñarme, de preocuparme por aprender y de ver cómo lo puedo tratar, entonces las adecuaciones y las adaptaciones que yo le haga a mi consultorio y a todo lo que yo voy a hacer no sirve de nada. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Están de acuerdo? Sí, todo de acuerdo. Es eso de que yo voy a tratar de dar a esa persona lo que me gustaría que me dieran a mí. Me gustaría tratar y brindarle un servicio como me gustaría que me lo hicieran a mí. O hasta mejor, como se lo hicieran a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis hermanitos queridos. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Les parece que es correcto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, estas adaptaciones, como muy bien dijo Flor, es una adecuación que yo voy a hacer a mi consultorio. Más allá de lo que dijimos que yo como persona, eso también es importante porque tú le dices a una persona que ya tiene su consultorio, que tiene que hacer un montón de cambios, que tiene que hacer muchos cambios en su consultorio para poder recibir a una persona, dice, ay, no, yo no tengo plata, yo no tengo tiempo, ay, no, qué fastidio, esto no, no, esto no es para mí, yo no voy a atender a nadie, porque le va a generar una serie de esfuerzo, le va a generar una serie de gastos, le va a generar una serie también de gastos de energía, y ahorita estamos en un mundo así. Ay, sí, rápido, no sé qué, ¿verdad? Y mientras menos tengamos gastos, eso es mucho mejor. Hay personas que buscan todo bueno, bonito y barato. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que no es solamente pensar que va a generarnos un gasto. Pensemos en el beneficio que nos va a traer económicamente, que eso también lo vamos a hablar, y también en el beneficio de que me va a traer otros pacientes que yo no contaba. Yo contaba con tener todos los comunes, pero ahora voy a tener un nicho, una población
distinta, ¿sí? Y que si yo atiendo bien a una persona que tiene síndrome de Down, otro muchachito, compañerito de ese que yo atendí, le va a decir, ay, tú no sabes que Flor es mi podóloga favorita y me arregla los pies buenísimo, te tienes que atender con ella. Y te va dando publicidad. Y así van a venir otros niños a atenderse contigo. ¿Vieron la estrategia? Muy bien. Entonces las acciones están dirigidas a adecuar el consultorio, que más adelante, según la discapacidad, lo vamos a ver, pero aquí de forma general le voy a decir. La luz. Debemos adecuar la luz. Si es muy pequeño, entonces buscar la manera de ampliar los espacios. Observar cuántos muebles tengo. Tengo muchos muebles. Entonces me va a venir Fanny que está en silla de ruedas. Tiene una discapacidad motora. Yo tengo que mover esto para acá. Y allí voy haciendo la adecuación, como dijo Flor. Voy arreglando y adaptando las cosas para recibirla. ¿Ok? En cuanto al espacio físico, bueno, si yo tengo a Gustavo, que a Gustavito le gusta tocar el torno, le gusta tocar el piecito, ese pie lo quiere tocar todo el mundo, los que son con discapacidad o no, entonces yo voy a colocarlo en una repisa más alta, y así voy haciendo todas las adaptaciones y adecuaciones para que cuando venga el niño, o todo lo contrario, busco recursos para traerlo de manera que él estando en el sillón se pueda distraer. Entonces traigo recursos. Ajá. Y observar nuestras actitudes. A veces decimos sí, pero realmente nuestra cara es sí, sí, sí. Y sí. ¿Sí? ¿Cuándo no hacemos eso? Hasta con nuestro propio hijo y con mi mamá. Y uno le dice, ¿estás diciendo sí o estás diciendo no? No, sí, 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 sí. Porque es normal en nosotros. Hay cosas que nos incomodan y hay personas como yo que no pueden disimular la cara. Yo me imagino que aquí en el grupo hay un montón de gente que no, ¿cómo le cuesta disimular? Ay, Flor. Bueno, lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar. Pero estos angelitos, que por lo general, algunos son grandotes, pero que su edad mental es como de chiquititos, y yo por eso les sigo diciendo a mis muchachitos, nos cambian la vida, nos cambian. Cuando llegan al consultorio, nos las cambian, nos hacen, no sé, una maraña allí, como cuando el hilo de tejer se enreda todo, bueno, así, pero para bien, porque con ellos vamos a crecer. Entonces, las actitudes las tenemos que cuidar, que nuestros gestos siempre sean de amabilidad, de ser cordial, ¿sabes? Que sea otra cosa, que no sea, sí, ¿sí? ¿Ok? Y hay algo muy importante que ustedes van a aprender, es organizar su agenda en función de sus necesidades. Les voy a poner un solo ejemplo así chiquitito. Si, por ejemplo, Fanny tiene un retardo mental, pero convulsiona, y entonces se toma su medicación en las mañanas, y cuando se toma la medicación, Fanny está muy tranquila. ¿Ese es el momento indicado para que vaya al podólogo o no? Sí, ¿verdad? Ah, pero cuando está intranquilo, que quiere correr, que está corriendo, que está saltando, ¿ese es el momento? No. Y si fue al deporte y jugó en el deporte y jugó fútbol y corrió y saltó y no sé qué y está agotado, ¿ese podría ser el momento? ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? Puede ser el momento porque está tan agotado. Exacto, ya no va a dar más lata, no, sí, ay, bueno, sí, le guardas unas bombitas para que sople bombitas o le guardas. Yo no estoy muy de acuerdo con los dulces, pero los dulces funcionan de maravilla. Entonces, hay momentos, ¿ves?
que hay estrategias que pueden servirle y que nosotros nos vamos adecuando. Entonces yo digo, bueno, a esta hora, tal día, voy a atender a Fanny porque tiene buena condición para venir a mi consulta. ¿Ok? Eso es solo un ejemplito de lo que van a ver. Ahora vamos a analizar un poco de lo que vimos, de forma general, algunas conductas que presenta. Y les traje esta como primera porque siempre es la más común y no solamente en niños con discapacidad. Ese niño que tiene una hiperactividad muy marcada es porque presenta bajo autoestima. Y tiene una bajo autoestima porque piensa que todo le sale mal. Y que como tiene dificultad para el aprendizaje, entonces su ritmo de aprendizaje es muy lento. Y para digerir las cosas que el podólogo le va a ir explicando, necesita calma, paciencia. Hay algunos que son muy pilas, como digo yo, que son muy ágiles, que no presentan todas estas características. No significa que todos tienen lo mismo, porque como todos somos personas diferentes, entonces tenemos en algún momento características distintas. Pero es para que usted entienda que ese niño que se toca, que se para, que camina, hay algún micrófono por allí, esa persona, ese chico, ese niño, está teniendo muchos problemas internos. Y a lo mejor está yendo al psicopedagogo, a lo mejor está yendo al psicólogo. Y entonces si usted no sabe eso, va a pensar que es un niño que se porta mal. Va a pensar que es un niño tremendo, que malcriado, maleducado, que los padres no le ponen un correctivo. Pero no sabemos qué está pasando. Y por eso vamos a tener que establecer esa relación con la mamá para que en la consulta me diga si presenta todo esto. Si yo sé que presenta todo esto y la mamá no lo ha llevado al psicólogo o no lo ha llevado al neurólogo, yo tengo la potestad y tengo el deber de orientar a ese padre y decirle, mira, yo he estado investigando, hice un curso en la universidad, en mi diplomado, una profesora especialista me dijo que si un niño presenta esto, es necesario que lo lleve a evaluar. Porque a lo mejor él está teniendo dificultades en el aprendizaje, o a lo mejor él está teniendo déficit de atención e hiperactividad, porque a lo mejor no se concentra, y está en el sillón y se mueve, y quiere tocar el torno, y se baja, y entonces habla, y tú dices, bueno, aquí algo está pasando, porque no está teniendo una conducta común. Puede ser que un niño al sentarse en el sillón esté intranquilo porque tiene miedo, pero tú vas a notar la diferencia cuando estas son muy marcadas como las que les estoy describiendo. ¿Ok? Ahora, discapacidad auditiva. Dícese que discapacidad auditiva es el déficit total o parcial en la percepción auditiva, que afecta fundamentalmente la comunicación. A ver, ¿por qué la pérdida de la audición, ya sea total o parcial, compromete la audición? ¿Qué me dice? ¿Qué piensa de eso? A ver, por favor, alguien que me diga por qué una persona que tiene deficiencia auditiva tiene comprometida el habla. Fantástico, Flor. Te amo, porque realmente es así. Que te escuchen tus compañeras. La audición se adquiere y se desarrolla por modelamiento e imitación. ¿Ustedes se acuerdan del famoso cuento de la selva? El famoso cuento de la selva es tomado de una experiencia de la vida real, en donde sí el niño creció
con los monos y aprendió su lenguaje, que no es Tarzán, por supuesto. Y es que le pongo un ejemplo más verídico. Si usted tiene un niño de 3 añitos y se lo lleva para Alemania, habla alemán. Nosotros tenemos compatriotas que vinieron aquí con sus niños muy chiquititos y sus niños hablan argentino. Y tú lo escuchas hablando y te dice, es más, ¿ustedes no se acuerdan que cuando veían Discovery Kids y los niñitos decían mochila, mochila, o decían alguna palabra de México, por ejemplo, alguna palabra de Argentina, entonces tú decías, pero este niño está hablando como argentino, está hablando como mexicanito, o está hablando como peruano, porque a medida que ellos van escuchando, van imitando, van modelando y van aprendiendo, y sobre todo cuando son muy chiquititos, que son una esponjita, como decimos, que todo lo que está alrededor. ¿No les ha pasado que a veces dicen una mala palabra? Y tú dices, ¡ay, Dios mío! ¡Chocho, no digas eso! Y, ¿verdad, Flor? No digas eso. Y resulta que Flor le escuchó del papá, que estaba hablando con el amigo, se estaban tomando algo, compartiendo, y le salió. Y téngalo por seguro que lo va a repetir. Eso pasa con la persona con discapacidad auditiva, pero no quiere decir que sea muda. Por eso le hacía la reiteración. No toda persona con discapacidad auditiva o sorda no habla. Lo que pasa es que su aparato fonoarticulador está perfecto. Puede ser que su laringe, faringe, cuerdas vocales, inclusive, perdón, la cavidad bucal, esté bien. Entonces, pero como no logra saber decirlo, y algo muy importante que decía Flor, la pérdida de audición, cuando lo veamos completo, puede ser que sea de nacimiento, porque la mamá tuvo alguna enfermedad, que pudo haber sido una malformación intrauterina antes del nacimiento, o puede ser durante el parto, la mamá tuvo eclampsia, se le subió la tensión, la presión, y se complicó, y entonces le afectó la audición, o le afectó la vista. Pero también puede ser que posterior, por una enfermedad, como dijimos antes, le dio meningitis, y la membrana de las meninges se inflamó y le afectó el canal auditivo, que puede ser que le pudo haber afectado el tímpano, la cadena de huesecillos, pudo haber afectado cualquier parte del órgano de la audición. Entonces estamos viendo que puede ser antes de nacer, durante el nacimiento y posterior. Puede ser inclusive una persona que tuvo un accidente de tránsito y entonces por un traumatismo perdió la audición. Sin embargo, vamos a notar la diferencia en cuanto a la comunicación. ¿Por qué? Porque una persona que no adquirió el lenguaje antes de nacer, entonces va a tener la probabilidad que ustedes y nosotros nos confundamos decir que es mudo, porque no emite ningún tipo de palabra. Algunos emiten sonidos, que son unos sonidos más guturales, o que son como más finos, más como chillones. Entonces podemos decir que esta persona no es sorda. Ahí ya nos damos cuenta. Si tú ves a una persona que está tratando de comunicarse y que le escuchas alguna forma de expresión, aunque sea muy diferente, ya sabes que no es sorda y que no le vas a decir que ella es sordo-muda. Yo creo que el único sordo que se hacía pasar por sordo, pero que realmente era muda, era Bernardo, el del zorro. No sé si se acuerdan. ¿Ustedes lo vieron? Yo creo que sí. Hay alguno de mi época aquí que vio el zorro y que la gente creía que como Bernardo no hablaba, ¿era qué? Sordomudo, ¿verdad? Es más, Diego de la Vega le decía sordomudo para que la gente creyera que él no escuchaba y era su espía. Yo creo que ese es uno de los casos excepcionales que sucede. Muy bien. Entonces, para ir un poco redondeando, no vamos a gritarle a la persona con discapacidad auditiva pensando que hablando más alto nos puede escuchar mejor. Es importante también que hablemos despacio, y ya le voy a decir por qué. Y que utilicemos un lenguaje sencillo. Yo no le voy a decir
que tiene una onicocriptosis. Primero, a lo largo de la palabra se le va a complicar. Ahora, si yo se lo digo en dos, uña encarnada, entonces él me va a entender mejor. ¿Por qué? Porque hay personas con discapacidad auditiva que fueron preparadas y fueron enseñadas y en su casa aprendieron a leer los labios. Y la mamá le dice, quédate tranquilo, aparte de que le para los ojos, como nos decían a nosotros. Y ya él leyó los labios y se quedó tranquilito. ¿Sí? Y a veces tú estás hablando y sabes que la persona es sorda y dice, pero este como que me hubiese escuchado. ¿Por qué? Porque te leyó los labios. Hay una teoría de las tantas que estudia la lengua, el lenguaje labial, es que dice que los niños cuando son pequeños entienden mejor y aprenden mejor cuando la persona que les adiestra en la lectura de los labios usa un labial rojo, porque les llama la atención, es muy llamativo, y porque el movimiento de los labios le permite ver la articulación de los mismos. O sea, a medida que tú mueves los labios, que articulas los labios para decir A, B o C, entonces el color rojo te lo facilita y te atrae, te atrapa. Y aquí a un lado les coloqué más o menos cómo es que se da ese proceso de lectura de los labios. Entonces la persona con la discapacidad auditiva puede saber que cuando tú abres la boca, aparece la lengua de una manera, no sé si lo pueden ver, yo lo estoy marcando, pero no sé si me lo marca. Acá, sí. Y cuando decimos E, y cuando decimos U, y cuando decimos I, y cuando decimos O, y así sucesivamente la persona con discapacidad auditiva va aprendiendo a leer los labios y puede de alguna manera ir articulando. Yo recuerdo que la universidad donde yo estudiaba tenía una amiga que tenía discapacidad auditiva, le había dado meningitis cuando tenía 12 años y entró a la universidad. Y ninguna persona se había dado cuenta que era sorda, porque ella había ganado el lenguaje. Además, después que le hicieron un implante coclear, ella podía escuchar muy bajito, tenía baja audición. Entonces, hubo un momento en que ya se lo tuvieron que quitar y tuvo la pérdida. Pero te leía los labios. Yo decía, pero esta muchacha no es... ¿Cómo? Porque aprendió toda esta técnica que leyeron en un colegio y que lo aprendió con su mamá. Por lo general en casa, el muchachito aprende a leerle los labios a la mamá, al papá. Y esto va acompañado de gestos, y que estos gestos son en función de sonrisa, afecto y gestos normales. Era el ejemplo que yo les ponía. Sí, y la mamá le está diciendo sí, pero le para los ojos. Y entonces es no, como cuando te llevaban de visita a una casa. ¿Quieres jugo, mi amor? ¿Quieres un heladito? Y ya tu mamá en la casa te había dicho, todo lo que te ofrezca le dices que no. Entonces tú así viendo la tortilla que te está dando la vecina, qué sabrosa. Y tu mamá te para los ojos y te dice no. Y sin hablarte, sin escucharte, ya tú lo sabes. Eso pasa también con las personas sordas. Y a veces sucede que ellos, y en su contexto de su lengua materna, que es la lengua de señas, ahorita lo vamos a ver, va acompañada con gestos. Yo puedo decir, por ejemplo, tengo hambre. Y yo di, en mi país, con el dedo pulgar, debajo del busto, yo lo paso así y pongo la lengua así. Es decir, tengo hambre, me estoy muriendo de hambre. Y aquí es a un lado, en Argentina. Pones la mano aquí y te dices, o si no, haces la seña, sí, directo. Tengo hambre, quiero comer. ¿Ves? Pero si tú dices, ay, tengo hambre, entonces puede ser que es que tengas poquita hambre. Y ese gesto que acompaña a la seña y que acompaña al modelamiento de los labios le va a decir a la persona sorda qué quieres decirle. Cuando lo tengo en mi consultorio, yo le pregunto, ¿te duele mucho? Mucho, ¿verdad? Y hago el gesto de mucho o poquito. Esto puede ser pie, pero
Es importante lo que yo le voy a decir ahora. Entonces se están dando cuenta cómo me puedo comunicar con una persona con discapacidad auditiva y por qué esa persona no va al consultorio. Porque todo esto el podólogo no lo sabía. O por lo menos de formación no lo tenía. ¿Estamos claros? A ver, alguien que me diga si le parece que estamos claros. ¿Me estoy dando a explicar bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Anita, Roxana. ¿Sí? Sí, Muy sí. bien. ¿Maneja la lengua de señas, Roxana, de Perú? Fantástico, más o menos. Fantástico. Me alegra. Me das una alegría enorme, porque muy pocos lo están haciendo. Eres un ejemplo a seguir. Entonces, bueno, aquí vamos. La lengua de señas es importante que sepan que es la lengua materna. Es como el idioma español. Y les coloqué en rojo aquí bien grandote. No es un lenguaje. Yo no voy a decir lenguaje, yo sé lenguaje de señas. No, es lengua de señas. La lengua de señas tiene sus siglas, que es LS, y dependiendo del país, se agrega la primera inicial del país. Por ejemplo, lengua de señas P, lengua de señas del Perú. Lenguas de señas A, lengua de señas argentina. Y si hay algún otro país que también inicia con A, puede ser que se le agregue la segunda letra o la R de si es un país republicano, si es un país democrático. Hay muchas connotaciones que me dicen a mí cómo va a variar esto. Pero en Latinoamérica, por lo general, se agrega la inicial del nombre de su país. Entonces, en el caso de Perú, sería lengua de señas peruana. Aquí, por ejemplo, yo tengo ya, desde que comencé aquí, lengua de señas argentina. Entonces era LCA, lengua de señas argentina. ¿Ok? ¿Qué está aquí en el centro? Se hace necesario aprenderla. ¿Por qué? Porque una persona que tiene discapacidad auditiva y sabe que su podólogo sabe lengua de señas, va a ser feliz. Se va a sentir identificado. Y ténganlo por seguro que la comunidad sorda se va a atender con usted. ¿Por qué? Porque usted lo entiende. Usted le va a hablar en su propio idioma. No va a estar inventando la rueda. Hay algunas personas con discapacidad auditiva o sorda que son oyentes. O sea, tienen un dispositivo, tienen un implante coclear, puede ser que tengan un audífono, un auricular, un dispositivo que le permite escuchar. Y entonces él está oralizado. Pero realmente maneja su lengua de señas. ¿Ok? Hace muchos años, vamos a hablar de casi 40 años, que se iniciaba la lengua de señas, como en los años 80, había mucho tabú con ella, porque la sociedad señalaba de payaso y no entendía la importancia de comunicarse en lengua de señas, y empezaron los primeros intérpretes a aparecer en la televisión y en los eventos, y eran, ¿cómo es? Producto de burla. Ahora ya no. Las escuelas oralistas, yo me formé en una escuela oralista donde te ataban las manos con una cinta adhesiva para que no hicieras ningún tipo de seña con las manos, porque la lengua de señas estaba prohibida. Porque la teoría oralista plantea que si tu aparato fonoarticulador funciona muy bien, usted puede hablar. Entonces, ¿por qué te voy a negar ese derecho? Eso plantea la escuela oralista. La escuela de lengua de señas dice que usted puede oralizarse y puede usar la lengua de señas, pero la seña es su lengua materna. ¿Ok? ¿Sí me di a explicar allí? ¿Entendieron esa parte? Es muy importante que lo sepan. Los invito de corazón. Yo estoy haciendo mi curso de lengua de señas argentina. Y de verdad que cuando converso con alguno de las personas sordas me dicen, qué bueno, me alegra mucho. Y para ellos es fantástico. Entonces le digo, la persona con discapacidad auditiva se siente muy, muy feliz que usted maneje la lengua de señas. Aquí vemos una jovencita
que tiene síndrome de Down, pero también es sorda y maneja su lengua de señas. Y para darse a entender y para que la comunicación en eventos, sobre todo en eventos, utilizan un guante blanco, que después le voy a decir la connotación, que permite que la otra persona o las demás personas puedan visualizar mejor las señas. Acá vemos la orquesta sinfónica, es el coro de manos blancas, en donde todos ellos participan de diferentes eventos y tienen su guante blanco. En el consultorio ustedes pueden ver que ya adecuó un espacio, colocó cosas muy lindas, ¿verdad? Y se está comunicando con ella, con su paciente, con lengua de señas. ¿Ok? Bueno. Es importante que ustedes sepan que no hay una estrategia mágica. Que la estrategia mágica más grande que ustedes pueden tener, ¿la tienen dónde? ¿Alguien está viendo la pantalla? ¿En dónde tiene la estrategia mágica? En su corazoncito. Así es, en su corazoncito. Sin embargo, yo hago ese alto allí del corazón porque si usted tiene la predisposición en su corazón de hacer las cosas bien para las personas con discapacidad en su consultorio podológico, usted va a trabajar en conjunto con la familia. Sí, así es, Luisa, el corazón. Muy bien. Gracias por escribir. Entonces nosotros, los podólogos que estamos aquí en el centro, o los quiropodistas, que yo soy quiropodista, trabajamos con un equipo multidisciplinario. ¿Por qué multidisciplinario? Porque abarca muchas áreas en la atención. Y el psicólogo me va a dar herramientas a mí para yo saber cómo es la conducta de la persona. Y yo tengo un niño que tiene autismo y tengo un amigo que es psicólogo. Yo lo puedo integrar a este equipo. Y le puedo decir, no es que tiene que converger en un espacio físico, es decir, que tener una clínica y que cada especialista tenga un consultorio. No. Acuérdense que esta diapositiva se está grabando y ustedes la van a poder ver después, ¿sí? Es importante entonces que el psicólogo te va a decir cuáles son esas conductas y yo igual les voy a desarrollar algunas a lo largo de las clases posteriores, pero es importante que ustedes sepan con quién contar. Ellos realizan los test de evaluación, los test de déficit de atención, tienen comunicación con el neurólogo que te dice a ti que hay alguna alteración en su sistema nervioso, puede ser central, periférico, en alguna área del cerebro. Entonces estas dos personitas, usted está en contacto, comunicación. También le va a servir porque si yo le voy a dar más adelante una descripción de una serie de conductas y te llega un niño a la consulta y puede ser que no esté diagnosticado, pero que te da la impresión que por lo que dijimos en esta clase o en las clases posteriores, tengo el deber de decirle, mira, como profesional estoy observando, muy aparte que el niño no esté presente, de una manera muy discreta, tratando de ver, ¿por qué no evalúas niño? Porque estoy observando esta y esta conducta, cuando le toqué, rechazaba, le veo unos aleteos en las manos, está sudando mucho, yo creo que el sudor no era por los nervios, de todas maneras vamos a evaluar la próxima consulta. ¿No crees que habría la oportunidad de evaluarlo? Porque tengo una impresión. Y cuando yo le digo tengo una impresión y se lo digo con conocimiento, porque todas las herramientas que voy a recibir aquí me dicen a mí que ese niño puede ser que por las características que tiene presenta una condición, entonces yo estoy sirviéndole de ayuda a ese padre o esa madre. Porque ¿qué sucede? Que nosotros como padre nos cegamos. Hay diferentes etapas en la aceptación de un niño con discapacidad en la vida de una madre, en la vida de una familia. Y lo primero que es el estado de negación. No, mi hijo no tiene esto. No, él es muy inteligente, pero no tiene eso. Y ese estado de negación a veces nos lleva a hacer una atención en donde se desperdició, no tardía,
pero en donde se desperdició muchos años de estimulación y de atención, que pudieron haber servido para que él en este momento estuviese mejor. Entonces, fíjese la importancia de que ustedes tengan dentro del conocimiento esta información y esta preparación. ¿Sí? El psicopedagogo tiene herramientas, juegos, estrategias didácticas. Es impresionante todo lo que el psicopedagogo nos puede decir para qué sirve una burbujita, un rompecabezas, una coronita. Yo tengo una paciente que ella, al llegar al consultorio, sabe que en la esquina de mi consultorio está su coronita y se pone su coronita. Algunos tienen aquí le dicen vincha, nosotros le decimos cintillo, y se sienta. Y yo le digo, eso, qué linda, estás de Pikachu. Bueno, vamos a la atención. Y ya, con este solo detalle, mira, no sabes lo que logré. Y así muchos otros. Entonces esa persona profesional de la psicopedagogía me va a dar herramientas a mí para que yo pueda brindarle con estrategias y recursos una adecuada atención. Y así sucesivamente los otros especialistas. ¿De acuerdo? Ahora aquí está como pilar fundamental, arriba y abajo, está la familia. ¿Alguien me puede decir por qué en un equipo multidisciplinario debe estar la familia? A ver, despiértense un poquito. Bueno, pienso que para que la familia, o se orienta a la familia, ¿no? Para que trabaje con el niño, ¿no? Para los cuidados que debe tener, ¿no? Puede ser. Esa es una. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué me dice más? La familia es la que está pues cerca al niño todo el tiempo, ¿no? Y bueno, o sea, son los responsables de repente del cuidado, de la atención y de la orientación del niño, ¿no? Muy bien, esa es una segunda. Perfecto, Laura. ¿Quién dice más? ¿Por qué la familia es importante para el podólogo y porque forme parte de un equipo multidisciplinario? Miss, porque la familia es la base fundamental de aprendizaje de los niños con habilidades y en realidad de toda la familia, ¿no? El entorno más fundamental es la familia. Le digo así porque en realidad yo soy madre de una niña con habilidades, entonces puedo conocer ese mundo de aprendizajes que es una gran bendición para todos. Y de verdad que sí, cada niño con autismo o un niño que atiendo con síndrome de Down tiene una energía que en realidad transmite y yo también puedo demostrar con mi hija que sí se puede y por ella estoy estudiando también lo que es lenguaje de señas para poder ayudar a muchos niños más de ese grupo que siempre está conmigo apoyando. Perfecto. ¿Cuál es la condición de su hija? Si se puede saber. Claro, ella tiene su síndrome es una patología rara en el mundo. Ella tiene síndrome de Williams. De Williams, muy bien. Claro, perfecto. Y le afectan algunos otros de los sentidos. Sí, en realidad sí, tiene algunas conductas que se asocian como parte de autismo, entonces con ella es un mundo para poder trabajarla y ahí estamos, ¿no? Perfecto, muy bien. Es así, yo me imagino que Roxana, si lleva a su hija, vamos a suponer que Roxana no sea podólogo, y me la trae a mi consulta. Entonces, Roxana, yo le pregunto, si no tiene la habilidad de lenguaje su hija, yo me tengo que comunicar con Roxana. Si tiene una condición de autismo, yo me comunico con Roxana, o con Flor, o con mi mamá, con la persona que está responsable. Porque la familia, como muy bien dice, es el pilar fundamental que el podólogo va a tomar en cuenta, no solamente porque es el ente de la sociedad, sino porque en la familia saben cuándo se ríe, cuándo llora, cuándo está tranquilo, qué le duele, qué le disgusta,
¿Qué le hace enojar? ¿Cuáles son las cosas que les hace sentir bien? Si yo lo llevo al consultorio, yo tengo un niño con autismo que tengo que poner la luz muy tenue, porque la luz de mi consultorio está en unos niveles que él lo logra percibir mejor que yo y que cualquier persona, pero que le perturba la vista. Y que como no lo sabe expresar, arma un berrinche o una pataleta. ¿Sí saben qué es esos dos términos? Sí, ¿verdad? Ajá, arma una conducta disruptiva en el salón, en el consultorio. Entonces yo digo, no, si yo no sé eso y si la mamá no me lo dice, entonces mi consultorio al entrar, la luz le va a perturbar y va a generarse la conducta. ¿Sí? Entonces se dan cuenta lo importante de la información que nosotros recibimos de la familia. Pero también, por otro lado, nosotros, como les dije en el ejemplo anterior, somos agentes de control de la familia. Si yo me aprendo todo esto y cada día me actualizo un poco más, yo a la mamá que está muy nerviosa y que no me deja atenderlo, le digo, mira, tranquila, yo en la universidad vi atención a las personas con discapacidad, dame la oportunidad de procesar toda la información que me diste y yo poder trabajar con tu hijo. Si esa madre sabe que el podólogo conoce de discapacidad, te va a dejar trabajar tranquilo. Y va a tener un poco más de confianza en dejar que tu hijo esté en tus manos. ¿Sí me explico? Esa importancia lo pueden percibir, ¿verdad? Entonces, Roxana lleva donde Flora a su hija, pero se comunica. Hay estrategias que podemos ver más adelante que son importantes cuando trabajemos con autismo. Es por eso que el podólogo debe establecer, tanto para aprender como para enseñar a la familia, en la atención podológica. Ahora, ¿por qué aparece la escuela? ¿Por qué el podólogo debe tener contacto con la escuela y la escuela con el podólogo? ¿No se imaginan? Bueno, les digo yo. La escuela es la segunda casa de aprendizaje en la vida. Primero es nuestra casa y luego la escuela. En la escuela nos enseñan matemática, lectura y escritura, pero también nos enseñan cívica. Y la cívica tiene que ver con el comportamiento social, con todo lo que son los patrones sociales. Y también nos enseñan salud, ¿sí o no nos enseñan salud? Educación, biología y salud, educación para la salud. Y dentro de ese programa está la higiene bucal, la higiene personal, está cómo comer, los hábitos de alimentación, qué frutas, qué alimentos, cuáles son nuestro plan de alimentación saludable. En su país, les consulto, ¿se da educación de higiene para los pies? ¿En el programa educativo, en las escuelas? No, ¿verdad? ¿Ya ha llegado algún de sus hijos, de sus nietos? Tengo que hacer una tarea sobre cómo debo cuidar mis pies. Así como le llega, tengo que hacer una tarea del cepillado bucal y del cepillado y la higiene bucal. ¿Verdad que no? Son muy pocos los países. Recién me enteré que en algunas ciudades de Colombia sí se da. Entonces nosotros aquí, tenemos que establecer ese vínculo con la escuela. Nosotros tenemos que crear un programa, el podólogo va a la escuela. Nosotros lo estamos creando aquí con Gustavo y queremos ser pioneros en eso. El podólogo va a la escuela. Puede ser que en otros países esté, pero nosotros aquí estamos tratando de hacerlo. Y que ustedes también sean pioneros en su localidad. Y no solo es que le va a traer de beneficio que van a tener niños y nuevos pacientes, sino que ustedes van a ser agentes de concienciación de la sociedad. Porque hay muchos niños que no van al podólogo. Y hay un alto nivel de amputación de niños que no van al podólogo, porque no van al podólogo. Hay un aumento en
en la diabetes. Hay muchos niños con obesidad y con diabetes. Y la obesidad y la diabetes tienen una afección directa en los pies. Entonces ustedes, al crear programas, proyectos, jornadas, no solamente le va a servir para ganar pacientes, sino también para concienciar a las maestras, al Estado, que debe haber un programa de salud del pie, no solo de salud e higiene del pie, y se van a prevenir como agente de prevención muchas otras condiciones que se están dando. ¿Cuántas personas nosotros en el consultorio no atendemos y que no sabían que tenían diabetes? Y que no sabían que la afección que tienen en el pie es porque hay una neuropatía. ¿Y cuántas personas no atendemos nosotros que tienen mal olor en los pies, pie de atleta? Porque cuando hacen deporte lo siguen haciendo con el mismo calzado, con las mismas medias, e inclusive se prestan las medias, se prestan los zapatos, caminan descalzos en el baño. Todo eso no se lo enseñan en la escuela. Entonces nosotros debemos ser agentes, los podólogos, de acción preventiva. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les parece bien? ¿Ven lo importante que es? Perfecto. Me alegra mucho. Ok, entonces pasamos. Y quiero dejarles este mensaje que lo recuerden siempre. Un especialista comprometido es igual a procedimientos exitosos. Y no solamente esta consigna va para las personas con discapacidad, sino en general. Porque vemos que nos solicitan mucha formación, pero quieren ir solamente a lo práctico. Muchas veces me dicen, profe, pero ¿cuándo voy a ver un pie de un niño con autismo? Ah, pero si tú no sabes todo esto antes, ¿cómo vas a atender el pie del muchachito? ¿Sí? ¿Y cómo es que se atiende? ¿Cómo le voy a cortar las uñas a un niño que es ciego? ¿Cómo va a entrar y cómo lo voy a recibir? Pero si no sabes todo esto antes, ¿cómo vas a recibir? Por eso es que el empoderamiento del conocimiento, que uno cree que es teórico, es importante. ¿Sí? Entonces, especialistas comprometidos es igual a procedimientos exitosos. No lo olviden. Y algo muy importante, lo que yo le venía diciendo desde el principio. Hay muchas formas de discapacidad. Ustedes vieron condición de autismo, que yo en lo particular siempre digo una condición. Casi nunca me refiero a una persona con una situación de discapacidad como discapacidad. Y siempre me dirijo a ellos con su nombre. ¿Sí? Hay un dicho, como les dije que soy refranera, pero que no va conmigo, pero hay personas que lo más bonito que puede suceder es que te llamen por tu nombre. Eso es en el caso de que te guste tu nombre, porque hay personas que no le gustan su nombre, como a mí. A mí no me gusta mi nombre, ni el primero ni el segundo. Y qué triste, porque yo tengo personas que no le gusta el primero y usan el segundo, porque le gusta el segundo. Pero hay personas que le gusta el primero y no le gusta el segundo. Si te llama María Catalina, hay algunos que no le gusta la Catalina. Y hay algunos que le gusta María porque María es muy común. Entonces, este mensaje es directo a lo que le vengo diciendo, al corazón. Porque lo único peligroso en el mundo es que nosotros no tengamos corazón, y no desde el punto de vista físico, sino que no tengamos esa sensibilidad humana de saber que hoy yo estoy bien, pero que mañana no sabemos. ¿Sí? Entonces ya saben, hay muchas formas de discapacidad, pero la única más peligrosa es que no tengamos un corazón bueno. Con esto me despido, concluyo, abriendo el compás de preguntas, abriendo el opiniones, abriendo este espacio para que ustedes me digan lo que ustedes quieran decirme.
A ver. Efectivamente, maestra, no sé si me escucha. Ante todo, agradecerle por... Sí, le escucho. Mire, tantas enseñanzas que nos ha dado hoy día, que realmente ¿Cómo es su nombre? Soy Rosario Lazo. Hola, Rosario, mucho gusto. Nosotros necesitamos humanizarnos en estos tiempos, ¿no? Especialmente ahora que hemos tenido la pandemia, ¿no? Que nos ha tenido el vilo de la muerte. Entonces, me parece que ha sido un excelente apoyo que nos ha dado hoy día para poder nosotros empezar a humanizarnos. Realmente, dentro de nuestro trabajo que tenemos con las personas que acuden a nosotros porque nos necesitan, ¿no? Entonces, ahí está pues el principio de la humanidad, ¿no? Nosotros lo hacemos no por lucrarnos, sino por ayudar al prójimo. Y si es una persona que necesita, ¿no? Por sus capacidades diferentes a las nuestras, entonces el conocer cómo atenderlos, cómo apoyarlos, cómo adecuar nuestro trabajo hacia ellos ha sido muy interesante. Muchas gracias por ello. Muchas gracias a usted, Rosario. ¿Alguien más quiera que le aclare algo que pudo haber quedado en el aire y que necesita que le apoye un poco más? ¿O algo que no dije, que conozcan y que no dije en esta primera clase? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es muy importante el tema de hoy día porque como a veces no estamos preparados para atender pacientes con algún tipo de dificultad. También es cierto lo que usted dice en cuanto a implementar, a veces, por ejemplo, cuando un paciente está en silla de ruedas, implementar el servicio para que pueda tener de repente una rampa, ¿no? Y poder ingresar al servicio y poder atenderlo, ¿no? Así y también, pues, no usar como dicen, también los diminutivos, ¿no? Si un paciente viene, por ejemplo, que es sordo, ay, qué sordito, ¿no? Qué pena, ¿no? Que tiene un tumorcito, ¿no? No, pues no, o sea, hay que saber atender bien a la persona que ingresa al servicio, ¿no? Y darle la importancia que necesita, ¿no? Y ayudarlo. Claro, ¿no? Y hacerlo partícipe, eso es muy importante, que ustedes sepan que si la persona habla y comprende, ustedes tienen que hacerlo partícipe. Así es, partícipe, así es. Gracias. Gracias, más bien, muy interesante. Gracias, Giovanna, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, querida Fanny. Hola, querido Henry, ya te conozco la voz. Sí, gracias. Bueno, en realidad creo que es una enseñanza bastante útil e importante para desarrollarnos en nuestro ámbito profesional, dado que necesitamos saber conceptos importantes de cómo desenvolvernos con estas personas con habilidades especiales. Y de tal manera que este aporte nos va a permitir que también los familiares o entorno a estas personas vean nuestro desenvolvimiento diferente a otros profesionales. Agradezco a Gustavo porque la está rompiendo y a ti, Fanny, porque están dando en el punto. Creo que esto es muy importante y que ha sido quizás algo que no se ha tomado en cuenta y que sí es de valorar. Les agradezco. Muchas gracias. Gracias, Henry. Gracias porque con Gustavo también eres parte de ser pionero en esto. Gracias porque confiaste en Gustavo y confiaste en mí desde un primer momento para llevar este gran mensaje a todos los podólogos y a la sociedad en general. Así que gracias por tus palabras, muy acertadas, lo que dices es totalmente cierto. Nos vamos a destacar y vamos a ser unos podólogos especiales, si se quiere decir. Vamos a ser unos podólogos con unas condiciones y una preparación por encima de mucho, no para ser arrogantes, sino para ser ejemplo a seguir, Ese es el gran compromiso, Henry. Muchas gracias, mi amor. Gracias de verdad que se hayan animado a seguir y a continuar aprendiendo y preparándose, que es una gran virtud y es valioso.
Flor, ¿quieres decir algo? Claro. Total, es total. Claro. Buenísimo. Lo más importante es que estás trabajando en eso. Yo a veces cuando lo converso con mi esposo y en algún momento lo converso con Gustavo, que tiene esas ganas de que se dé todo esto a nivel mundial, es cuestión de dejarte llevar. Y algo muy importante que tú misma dijiste, la empatía va en función, ¿sabes? Cuando yo entiendo que yo puedo ser la persona con discapacidad, que yo soy la que en algún momento puedo estar del otro lado. Porque puede ser que yo, de tener esta lucha, por ejemplo, en el caso tuyo, me perdonas si aceptas que te ponga, ¿sí? Que esta lucha que tengo con esto que me está pasando, y por algo estás estudiando, y por algo yo soy de las que las cosas son por consecuencias y no por magia, ni por suerte. Yo pienso que se está dando todo esto porque vamos a tocar corazones importantes, que en algún momento no saben y no entienden por qué le está pasando esto. O sea, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo no quiero atender niños? De paso, tengo una amiga que me dice, todos sus pacientes adultos mayores me los está pasando. Me dice, no, es que no lo soporto. Y es que es tan sensible, todo le duele. Ay, no sé qué. Cuidado con esto. Y yo no sé qué más. Y mueven la pierna. Y entonces, aparte de eso, es el cuento. Y echan el cuento del hijo que no la quiere, que sí la quiere, que esto. Es un montón de cosas que la persona adulta, no, y está entonces con el bastón, y entonces para llegar al sillón es en cámara lenta. Ay, no soporto eso. Y entonces todo me lo está pasando para mí. Y yo feliz de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me pongo a pensar, que yo se lo digo a ella, cuando yo sea viejita, yo sea abuelita, ay, si me toca una podóloga como tú, ay, es que la voy a odiar. Ay, que ya no le dice nada, pero en la cara, ¿se acuerdan lo que le dije con el gesto? Ella no le dice nada, y sí, adelante, pero... Entonces, en esta clase aprendemos que hoy yo estoy muy bien, pero mañana yo puedo sufrir una crisis y me puedo poner hiperactiva, maniática, puedo quedarme impedida de cualquier incapacidad, de cualquier condición motora,
me puede dar una ACV, de tanta rabia que tomo me da una ACV. Entonces, la clase no es solamente para que sepas cómo atender a las personas, la clase es para que tú y cada uno de nosotros, porque yo aprendo cada día, es impresionante, yo creo que me la como toda y tengo la burbujita y tengo el rompecabezas y tengo esto. En estos días, ¿qué tuve que hacer? Poner unos audífonos, porque el ruido, y eso que mi torno es silencioso y muy suave, pero esa persona específicamente ese que es bajito, porque los decibeles son muy bajos, y entonces le dije, espérate un momento que me dice, ¿no tendrás unos audífonos? Yo le digo, justo eso te iba a buscar. Y busqué unos audífonos y se los puse. Y ella estaba feliz de la vida. Hay algunos que llevan su laptop. Y así le voy a ir dando estrategias dependiendo de la discapacidad. Pero en el caso de Flor, que me permitió en la noche, en conversación que tengas conversación contigo misma, vas a ir poco a poco abriendo tu corazoncito. Y te vas a dar cuenta que en algún momento hay alguien que necesita de ti. Ese muchachito, te lo garantizo que va a necesitar de ti. Entonces, tú te vas a poner en ese lugar. ¿Tú te imaginas que hubiese sido una niña así? ¿Tienes hermanos? Tienes 3 hermanos. ¿Son grandes o pequeños? Son grandes. Pero esos hermanos puede ser que tengan hijos. Y si alguno de... Imagínate una noche tú te sientas a pensar así, te acuestas, y si uno de mis sobrinitos le pasa algo así, es mi sangre. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi compromiso y mi deber? ¿Te das cuenta? Solamente te dejo eso, sin juzgarte, ¿eh? Ojo, sin juzgarte. Inexplicable. Bueno, yo... Sí, claro, pero lo más importante es que por ahí vamos. Y cuando uno dice que yo lo reconozco y por ahí vamos, entonces la cosa va muy bien, ¿sí? Bueno, mis amores, gracias a las que participaron. En el chat está mi número de teléfono y aquí en pantalla lo pueden ver. Por las redes sociales no pueden seguir de por pie, que es el del profesor Gustavo, mi gran mentor. Y Podototal, que es mi página de Instagram. Y por el chat a cualquier hora, en cualquier momento, estoy a la orden. Espero haber sido explícita, espero haber llegado a su corazoncito. Y bueno, en el chat pueden escribir lo que les pareció y lo que a ustedes gusten. Que Dios los bendiga. Les mando un beso así grandotote y un abrazote así de oso, como le digo a uno de mis pacientitos. Esa carita me encanta. Eso lo vamos a ver y a Roxana me va a ayudar mucho, porque Roxana me va a dar su experiencia y me va a dar cuáles son esas estrategias que como mamá ella tiene para ayudar a su hija y para entenderse y comunicarse, y que las demás personas también. Yo tengo unos pulpitos, Roxana, que tienen carita triste y tienen carita... y bueno, ya cuando veamos los recursos y más adelante en las clases, vamos a ver un montón de cosas, ¿ok? Un beso grande, y bueno, no sé cómo me salgo, pero creo que ya terminé.